Buenos días, tengan todos. Que Dios les bendiga grandemente. Es un privilegio estar aquí con ustedes y compartir la palabra. De verdad que ya de hace rato quería venir, pero no me habían invitado. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No se había dado la ocasión, pues, ¿verdad? Pero en realidad, pues sí, estoy muy contento de compartir la palabra con ustedes. Dios es muy bueno que nos permite estar juntos y gozar de ese privilegio que es escuchar la voz de Dios. Bueno, vamos a estudiar un tema hoy. El tema se llama la veracidad de la Biblia o la veracidad en las Escrituras. Antes de que iniciemos la enseñanza, vamos a pedir a Dios que Él nos hable, que sea su palabra sobre todas las cosas, para que nosotros recibamos de parte de Dios esa bendición maravillosa. Entonces, ahí sentados, si gusta, me acompaña en oración y ponemos en manos de Dios la enseñanza. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por un día más de vida que nos has dado hoy. Dios, tú eres inmensamente bueno, Señor. Muchas cosas nos dicen, Señor, de tu bondad. Muchas cosas nos hablan de tu bondad. Y te damos gracias, Señor, porque la has hecho manifiesta y notoria en nuestras vidas. Padre, hoy bendice la predicación. Señor, es tu palabra, Señor. Aún no me siento ni digno de ser quien lleva la palabra hoy, Dios mío. Por eso te pido, Dios, que quites todo pensamiento propio o idea mía y que tu Espíritu me lleve a hablar la verdad conforme a tu palabra. Eso es lo que necesitamos, escuchar tu palabra, Señor. Porque tu palabra es la única que tiene la verdad, la que contiene el poder, la certidumbre y contiene, Dios mío, Señor, el mensaje que transforma vidas. Por eso es que pedimos a tu Espíritu Santo que Él nos bendiga hoy grandemente, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, para ser honesto, este tema de la veracidad de las Escrituras es un tema que nos podemos extender mucho. Podemos hablar bastante sobre este tema. Pero pues vamos a respetar el tiempo que se nos da para que dentro de ese tiempo podamos predicar y hablar lo que Dios quiere hablarnos hoy. Digo que es un tema amplio, empezando porque toda la Escritura es verdad. Y todo lo que la Biblia nos dice es verdad. Entonces, hablar de todo lo que la Biblia nos dice en una hora es muy corto. Este es un tema como uno de esos viajes que usted emprende largo. Y usted va por una carretera y pasa una ciudad, pasa otra. Usted pasó por la ciudad, pero no se metió a conocer el pueblo, no se metió a comer algo en la ciudad, sino que pasó porque su destino era llegar a donde ya tenía planeado. Entonces, este tema es como uno de esos viajes, en donde creo que deberíamos de continuar y detenernos un poco para explorar más a fondo. Pero creo que esa va a ser la tarea de ustedes, ir a escudriñar las Escrituras. Entonces, al hablar del tema de la veracidad de las Escrituras, quiero decirles lo siguiente. Vivimos en una generación en donde tal cosa como la verdad no existe. De hecho, hay muchos pensamientos, entre comillas, inteligentes que nos dicen que la verdad no se puede conocer. Nos dicen que la verdad no es más que la propia manera que nosotros creemos que eso es verdad. Eso se llama relativismo, ¿verdad? Dicen de que la verdad se asocia a cómo la persona piensa sobre la verdad, pero no como un absoluto, como algo que está definido y así es, punto, ¿verdad? La gente eso es lo que dice hoy, que entonces no debemos de estar en controversias o en polémicas por la verdad. La gente dice, mejor vámonos por la paz y vivamos todos tranquilos. Pero yo les hago una pregunta, ¿el mundo está en paz? ¿Por qué ha adoptado esa filosofía? No es cierto. La única cosa que va a traer paz a la tierra es hasta que los hombres se den cuenta que la única verdad se encuentra en Jesucristo. Fuera de Él, el ser tolerante ante las opiniones es un problema. Ahora, yo digo esto cuando debemos de ser tolerantes, me refiero a que sí debemos de tolerar ciertas cosas en las que diferimos, como por lo menos a uno le gusta un color, a otro le gusta otro color, a uno le gusta peinarse el cabello así, y otro no se echa gel. O sea, son cosas por las que no me voy a poner a discutir. Pero cuando se meten con absolutos, con principios morales eternos, con verdades que no cambian, ahí sí está el problema.
Y ahí nosotros es donde debemos de ser firmes. La verdad de Dios ha sido atacada por generaciones. Si una cosa ha querido sacar el hombre de camino, es la verdad de Dios. Y la ha querido sacar porque la verdad de Dios representa autoridad. Y el hombre no quiere eso. El hombre quiere su propia autoridad. Por eso es que desechan todos los valores absolutos de Dios y prefieren irse mejor. Respetemos las opiniones. Sí, pero muchas veces respetar las opiniones, yo debo de tener convicciones también. Y si esas opiniones que yo debo respetar atacan mis convicciones, lo siento mucho, deberé permanecer firme yo en mis convicciones. Porque el Señor dice en su palabra una cosa: séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Principios verdaderos que la Biblia nos hablan no son cambiables. No se pueden cambiar. No están sujetos a la opinión de usted. Usted no regula la palabra de Dios. Y con frecuencia yo escucho a mucha gente decir: es que yo creo que la Biblia, esto es lo que quiere decir. ¿Te has asegurado bien que eso es lo que quiere decir? ¿O simplemente la estás torciendo a tu propio parecer? De verdad. Es más, y con frecuencia yo me he dado cuenta que mucha gente que opina a veces sobre la Biblia es que no creo que la Biblia hable que hay que vivir de esa manera. Y a veces a algunas personas yo les he preguntado, una pregunta: ¿usted lee la Biblia? No, pero eso es lo que yo pienso que la Biblia dice. Si no la ha leído, no dé opiniones, por favor. En serio. Mucha gente da opiniones, dice que yo creo que en realidad Dios no va a mandar al infierno a nadie. No creo que sea así Dios. ¿Te has metido a estudiar la Biblia para conocer al Dios de la Biblia? No, es que, pero eso es lo que creo de Dios. Lo siento mucho, será tu Dios, pero no el Dios eterno, que reveló su verdad en las Escrituras. Entonces, tenemos muchas cosas como esa, ¿verdad? Pero la Biblia ha sido dejada para quitarnos ese engaño, para hacer una luz. Y una luz que manifiesta autoridad, poder y exclusividad. Por eso la gente, por eso el hombre odia tanto la verdad. Jesucristo dijo que Él era la luz y la luz había venido al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas y aborrecieron la luz. Y esa luz era esa verdad eterna, Jesucristo, entre nosotros. Pero los hombres amaron más sus mentiras que amar la verdad. Entonces, cuando hablamos de que la Biblia es verdadera, cuando la Biblia habla de ciencia, la Biblia dice la verdad. Cuando la Biblia habla de historia, la Biblia dice la verdad. Cuando la Biblia habla de absolutos morales, la Biblia dice la verdad. Cuando la Biblia habla sobre profecías, la Biblia habla la verdad. Cuando la Biblia habla sobre Jesucristo, la Biblia dice la verdad. Y cuando la Biblia habla sobre la salvación, también dice la verdad. Es importante que entendamos eso. Yo, con la ayuda de Dios, quiero dirigir este tema hacia un contexto especial, sobre todas las cosas por la situación que vivimos en el mundo actual. Dios quiera que me dé la gracia para que podamos entenderlo. Entonces, características de la palabra de Dios. Les voy a dar algunas. Características de la palabra de Dios. Número 1, es exclusiva. Cuando digo que es exclusiva, es que es única. No hay igual. No hay una copia. Es única. Es exclusiva. Número 2, la palabra de Dios es determinante. Número 3, la palabra de Dios tiene autoridad. Cuando la Biblia dice algo, no digo es que creo que si quizás te puedes arrepentir, por favor, tal vez es algo que puedas hacer. Hechos 17:30 dice: Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. La Biblia no habla como suponiendo algo, como dando una simple sugerencia. La Biblia es autoridad. Ella contiene la verdad y esa verdad tiene autoridad. Por eso la gente, cuando escuchaba hablar a Jesucristo, decía: este hombre no habla como los fariseos. Este habla como que tiene autoridad. Porque Él es la verdad. Y Él habló verdad. La palabra de Dios, la verdad de Dios es eterna. Cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es firme, permanece para siempre. Es inconmovible. La palabra de Dios ha sido atacada por generaciones. Aquí se encuentra y aquí seguirá, porque Dios dice: cielos y tierra pasarán, mi palabra no. El sistema de valores que influye en la sociedad puede cambiar, pero la palabra de Dios no cambia.
La palabra de Dios no se ajusta tampoco, porque la palabra de Dios ya está definida. ¿Ok? Cuando digo que la palabra de Dios está definida, es que lo que Dios dijo, eso es, punto. ¿Que hay que escudriñar para saber y conocer la aplicación? Sí, pero no podemos cambiar lo que Dios ya ha dicho. Y un último punto es que la palabra de Dios es confiable. Se puede confiar en ella. La verdad de Dios es algo en lo que nosotros podemos confiar. Es segura. Por ejemplo, cuando el Señor habla de su segunda venida, le dice a los cristianos que tenemos la palabra más segura en la cual debemos de estar atentos y confiar, que el Señor regresará una segunda vez. Es confiable. La palabra del Señor es algo en lo que nosotros debemos de depositar toda nuestra confianza, porque la palabra de Dios no falla. Entonces, habiendo dicho estas características de la palabra de Dios, vamos a leer un texto. Y en este texto quiero empezar a desarrollar algo sobre el autor de la Escritura. Y vamos a ir a 2 de Timoteo. Vamos a leer en el capítulo 3, en el versículo 16. 2 de Timoteo 3, 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Quedémonos ahí. La Biblia dice primero, si vamos a hablar de que la Biblia es verdad, de que lo que la Biblia revela es verdad, hablemos primero qué nos dice la Biblia acerca de Dios, el autor de la palabra. Si la Biblia dice que ella fue inspirada por Dios, ¿qué me tiene que decir conforme a eso? ¿Qué me tiene que decir respecto a Dios? Bueno, la Biblia me dice lo siguiente sobre Dios, que Dios es la verdad, que su palabra es verdad, que Dios habla verdad, que Él determina la verdad y que en Dios no hay mentira. Si bien es cierto, los autores de las Escrituras fueron hombres usados por Dios, en Pedro la palabra de Dios dice que los santos hombres de Dios nos hablaron siendo inspirados. Es decir, que la palabra de Dios no proviene de la mente humana como tal, sino que Dios determinó qué es lo que se iba a decir. Los profetas hablaban y decían, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. El profeta hablaba de parte de Dios. Los hombres santos nos hablaron de parte de Dios y escribieron sobre Dios. Entonces, algo que la Biblia me dice primeramente sobre Dios es de que Dios es verdadero. Leamos Juan 17:3. Juan 17:3 dice la palabra del Señor así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La Biblia me está diciendo ahí, Dios es verdadero y es único. Es decir, que Dios no es un Dios más en el montón. No, Dios es único y no hay nada semejante a Él. Por lo tanto, la verdad de Dios no es una verdad en medio del montón. Dios es único. Por eso dice, el único Dios verdadero. Dios es verdadero. Vamos a leer el texto que leyó el hermano en la mañana, antes de la administración. Juan 14:6, Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El testimonio del Hijo también es verdadero. Él dijo, yo soy la verdad. Entonces, Dios es verdadero. Dios se revela como el Dios de verdad. Otra cosa, su palabra también entonces es verdad. Salmo 119, 160. Salmo 119, 160 dice así: la suma de tu palabra es verdad. ¿Por qué? Porque Dios habla verdad, porque Dios dice verdad. Dios determina la verdad. Vamos a leer otro texto donde nos dice que lo que Dios habla es verdad. Y vamos a ir a 2 de Samuel 7:28. Esto es solo una introducción para después entrar en el contexto del tema.
Porque primero quiero que entendamos qué nos dice la Biblia acerca de Dios. Segunda de Samuel 7:28. Segunda de Samuel 7:28 dice así: ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Todo lo que la Biblia me está diciendo respecto a Dios me dice que es verdad. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Otro punto importante: Dios determina la verdad. Es decir, todas las cosas que allá afuera se presentan como verdad tienen que ser expuestas a la luz de la única verdad. Porque la única verdad que prevalece es la palabra del Señor. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El testimonio del Señor es fiel. Su palabra es perfecta. Vamos a ir a Juan 16:13. Juan 16:13 dice esto en cuanto al Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará ¿hacia qué? Hacia toda verdad. Nos dará el discernimiento. Nos dará la capacidad para discernir entre lo que es verdadero y es falso. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Entonces, habiendo entendido esto, Dios es verdadero, Jesucristo es verdadero y el Espíritu Santo es verdadero. La Biblia habla verdad cuando habla de Dios como en tres personas. Para que por ahí empecemos primero, que hay una mentira, que eso no puede ser posible. Pero el testimonio de la Escritura dice que eso es verdad. Y cada uno de ellos es verdadero. Y lo hemos visto en estos pasajes. El Espíritu Santo lleva a los cristianos a salir del error, a discernir correctamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu de verdad los guía a ellos a toda verdad. Un cristiano no puede estar engañado. Y si está engañado es probable que no esté siendo guiado por el Espíritu. Porque el Espíritu no lo guía hacia la mentira, lo guía hacia la verdad. Y un último punto para terminar la introducción. La palabra de Dios merece honra y merece que se respete, porque la palabra de Dios tiene la misma reputación de Dios mismo. Dios mismo le ha dado tanto crédito a su palabra como que lo estemos apreciando a Él. Salmo 138:2. Salmo 138:2 dice así la palabra del Señor: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Ahora viene la parte en la que quiero que ponga atención. Y dice: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Cuando usted rechaza la palabra de Dios, cuando usted tiene en poca cosa la palabra de Dios, usted está teniendo en poca cosa la persona de Dios. Usted está menospreciando a Dios mismo, porque la Escritura dice que Dios ha elevado su nombre, su reputación, tan alto como ¿qué? Como su propia palabra. ¿Y por qué ha hecho Dios eso? Porque Dios no puede mentir. Su testimonio es verdadero. Ninguna mentira procede de la verdad. Leamos San Juan, primera carta de Juan 2:21, en donde el apóstol les está escribiendo a los cristianos que sepan discernir entre el error y la verdad. Él les dice esto: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Por qué Dios entonces ha elevado su palabra tan alto como su propia reputación? Porque Dios no miente, porque Dios es fiel, Dios no puede mentir, Él es verdadero. Ninguna mentira procede de la verdad. La Biblia dice: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces, hemos terminado ahorita la parte introductoria, donde yo quería que usted entendiera que si la Biblia es la palabra de Dios, que si la Biblia es la verdad de Dios, ¿qué me tiene que decir acerca de Dios? Y la Biblia me dice que Dios es verdadero, que Dios es real, que Dios es verdad. Entonces, yo oraba mucho porque este es un tema bastante amplio, pero quería yo, con la ayuda de Dios, poder llegar en un contexto que lo podamos entender. Yo les digo algo, pongan mucha atención, Dios lo va a bendecir.
En especial, joven, Dios te quiere bendecir porque no dudo que tú eres atacado en tu colegio con muchas mentiras, en la universidad con muchas mentiras. Y Dios quiere hablarte hoy. Apunta los textos si quieres, porque te van a servir de mucho apoyo para una defensa de la fe. Porque la palabra de Dios debe ser defendida, porque es verdad. Como dice Judas, que contendáis por la fe una vez entregada a los santos. Esta palabra no es una suposición o no es algo que nosotros vamos a someter a tela de duda, no. El testimonio de la Escritura es veraz. Dios es veraz. Entonces, como les había mencionado al inicio, que vivimos en un mundo en donde se nos dice un sinnúmero de cosas que quieren ser verdad. La verdad de Dios está siendo atacada de muchos puntos, de muchos francos, de muchas partes. Y Dios quiere que usted tenga cuidado, porque a lo mejor usted quizás ya ha abrazado una de esas verdades en su propia casa. Porque a lo mejor usted como persona ya abrazó una de las cosas que se dicen como verdad allá afuera y usted está viviendo en engaño. Y Dios no quiere eso. Bueno, ¿dónde empieza el ataque a la verdad? Un punto. Un punto en el que la gente de la humanidad quiere negar la verdad de Dios. Número 1. Si logramos sacar a Dios del juego, sacamos todo del juego. ¿Y cuál es la mentira que ataca la verdad? Que Dios no existe. Empecemos con ese punto. El punto número 1 que vamos a estudiar es que la mentira allá afuera ataca la verdad de Dios queriendo sacar la realidad de que Dios existe. Y cuando nos dicen Dios no existe, entonces, ahora sí, no hay verdad, nadie me manda, no hay absoluto, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces, ¿por qué quieren sacar a Dios? Porque sacan la existencia de Dios, sacan la verdad misma. Y la gente no quiere estar sujeta a Dios. ¿O sí? No quieren. Y por eso, si hacen a Dios a un lado, hago a un lado los 10 mandamientos, hago a un lado no mentirás, hago a un lado no robarás, y ya quité a Dios, quité su palabra, a mí nadie me dice nada. Oh, el mundo viviría feliz así. Aparentemente, pero el mundo vive más miserable que otra cosa. El mundo vive miserablemente porque ha quitado la verdad. Y empieza quitando la verdad, quitando a Dios de su existencia. ¿Qué dice el Salmo 14? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y qué dice después? Se han corrompido, han hecho obras abominables. No hay quien haga lo bueno. Por supuesto, no hay quien haga lo bueno porque no hay Dios. Es como el chavalo que está esperando que se vaya el papa para hacer la fiesta, invitar a los amigos, sacar la botella de guaro y empezar a beber y hacer el relajo. Se fue mi papa, no hay ley, no hay regaño, no hay regulaciones. Divirtámonos. A ver, subirle el volumen al mini componente. Se fue la ley, como diríamos, ¿verdad? Igual, queremos sacar a Dios del juego porque no queremos su verdad. Esa es la razón por la que el ser humano quiere sacar a Dios del juego. Y nos dice que ahora no hay Dios, que la creación no fue hecha por Dios, sino que fue una evolución. Creamos la evolución, dicen. No fue Dios quien hizo todas estas cosas. Y comienza la mentira y la mentira sigue. Dios no existe y ahora continúa y nos quiere meter esta idea que el mundo fue creado por un boom. Y que allá aparecieron pedacitos de gente, se fueron formando como plastilina hasta que llegaron a ser un ser humano que razona, que piensa, que tiene un sistema digestivo perfecto, que tiene un corazón que bombea bien, que tiene un cerebro que hasta la fecha creo yo que los seres humanos no lo han llegado a entender, que tiene tanta complejidad el hombre, pero bueno, ese fue el resultado de un boom. Yo me imagino, no sé si hay estudiantes que han querido probar, tiran una triquitaca que explota a ver si sale una cucaracha. No, en realidad les digo esto, pareciera como que estoy siendo sarcástico, pero les digo algo. Todas estas teorías parecen venir de gente súper inteligente, gente que tiene gran intelecto. Lo podrán tener porque Dios les ha dado capacidad, pero lamentablemente, como han quitado la verdad de Dios, dice el Señor, profesando ser sabios, se han hecho necios. Se han hecho necios y el mundo ha abrazado toda esa locura. De verdad, gente de renombre, eso se enseña en las universidades. Y yo les digo algo, personalmente, yo he estudiado y he visto cristianos a los que Dios les ha dado gracia, incluso algunos de ellos han salido del campo de la ciencia y ellos se han convencido que es una locura creer que el mundo vino de una explosión. Claro, pero la gente lo abraza porque la gente sigue en el mismo error. Saquemos a Dios, sacamos todas sus reglas del juego. No lo queremos. Pero la Biblia nos dice en Génesis 1, capítulo 1,
Versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ah, pero ahí dice el principio, entonces Dios tuvo un principio. Querida persona, ¿sabías que la Biblia se tiene que escribir en un idioma, o Dios la dejó que se escribiera en un idioma para hablar a humanos? ¿Por qué? Porque es el único idioma que entendemos. ¿Y por qué dice el principio? Porque nosotros estamos sujetos a tiempo y espacio. Dios no, Dios está fuera de eso. Por eso la Biblia tiene que decir en el principio, porque para nosotros hay un principio, pero Él es eterno. Nosotros estamos dentro de esa burbuja, encerrados ahí. Dios no, Dios está fuera de eso, porque Dios no es un ser creado. Él existe, Él tiene vida en sí mismo y Él da vida a todas las cosas. La Biblia cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la Biblia nos dice millones y millones y millones y millones y millones y millones de años. Una bomba cayó, boom, y se supone que entonces esto pudo haber sido así. La formación del hombre proviene de ciertas bacterias, de ciertas partículas. No, la Biblia es contundente, no supone nada. Dios creó los cielos en el principio y creó la tierra. Punto. No supone nada. No te anda trayendo cuestionamientos absurdos de que es probable que esto sea el producto o el resultado de que quizás, tal vez, no sé, quién sabe. No, no. Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia es clara. Y ahora les voy a decir algo. Las cosas creadas nos revelan el poder y la sabiduría que solo Dios posee y que nadie ni nada pudo haber hecho lo que existe, sino solo Dios, porque Él posee vida en sí mismo. Entonces, ¿Dios existe? Claro, eso es una verdad. ¿Dios creó los cielos y la tierra? Claro, eso es verdadero. No podemos creer a toda mentira. La misma creación nos da testimonio de toda la obra perfecta de un ser divino que se llama Dios. Leamos Romanos 1:20. Romanos 1:20 dice la palabra del Señor. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A ver, mire todo a su alrededor y dígame si usted mismo se va a sentar en un momento y me va a decir si eso es una explosión. Ese diseño tan perfecto de todas las cosas es una explosión. Ese orden perfecto que existe en la creación es una evolución. No es una evolución. No abracen la mentira, por favor. Hay iglesias que han abrazado esta mentira y creen que Dios inició la creación, pero que la evolución le ayudó. Y que la evolución le ayudó a terminar la creación a Dios. Eso no es cierto. ¿Qué dice Génesis cuando Dios terminó su creación? Está terminado. Todo ha sido terminado y terminó Dios la obra de la creación. La Biblia dice, la dejó a medias y esperando que Darwin inventara la teoría de la evolución para que ahora supiéramos que Dios necesitó que Darwin le ayudara a terminar el mundo. Por favor. Dios dice, todo quedó concluido. Dios terminó su creación y después de que la terminó, reposó. O dice que la dejó a medias. Dios terminó todo lo creado, querida persona. Eso es una gran mentira, pensar que después nosotros venimos de un proceso evolutivo, de que ahora, más adelante, nos van a empezar a salir a nosotros quizás orejas más largas como de conejo, o que de repente nosotros, no sé, tengamos pico como de pájaros. No, nosotros no vamos a evolucionar a nada más. Lo que podemos tal vez quizás seguir inventando, y aunque no creo que se siga inventando, porque el corazón del hombre Dios ya lo dijo, es malo desde su juventud. Entonces, eso es absurdo. Eso es absurdo. Créanme, hay debates en donde cristianos han hablado con profesores de biología, con profesores de universidades como de Harvard, universidades de renombre, y no les han podido contestar preguntas. ¿Saben por qué eso? Porque Dios dice que Él prende a los aparentes sabios en su astucia y le hace ver que sus razonamientos son vanos. Yo les digo algo, luchar contra el Dios eterno, contra la fuente de donde proviene toda sabiduría, es locura. Es locura, es locura. Es como que usted me diga que el mar se va a llenar alimentándose de un estero de agua. Eso es posible. Usted ha visto la cantidad de agua que hay en el mar y usted sabe lo que es un estero. Es un pequeño rillito ahí, ¿verdad? Así usted, solo como para poner una comparación que usted entienda. Hay dos fuentes de razonamiento. El mar con su inmensidad de agua y el pequeño charquito que se llama estero. Usted quiere alimentar a esa gran
fuente de agua que se llama mar, ¿va a poder? Absolutamente no. Entonces, ¿quién se rebeló contra Dios y le fue bien? Nadie. Pero se siguen inventando cosas y cosas y cosas, pero el testimonio de la palabra de Dios me dice, Dios creó los cielos y la tierra. Toda esta obra creada es obra solamente de Dios, porque nadie más tiene vida en sí mismo, sino solamente Dios. Y como les dije anteriormente, la creación misma nos da testimonio de eso. Leamos Salmo. Hay un Salmo que voy a leer, Salmo 8. Voy a leer algunos versículos de ahí, del Salmo 8. Voy a leer el versículo 1, 3 y 4. Miren lo que dice el Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Como queriendo decir, Señor, yo veo todas estas cosas y veo el diseño perfecto de algo que solo pudo existir como resultado de una mente que ordenó todo esto y lo hizo. Yo me pregunto, ¿qué soy yo en medio de todo esto, Señor, tan grande y maravilloso? ¿Qué soy yo, Dios mío? Yo le voy a decir algo. El mundo allá afuera podrá seguir atacando la verdad de que Dios existe y de que Dios hizo los cielos y la tierra. Pero escuche, la creación misma le seguirá dando testimonio de que fue Dios quien lo hizo. Punto. Seguirán atacando a Dios, seguirán diciendo mentiras en contra de la verdad, pero la verdad de Dios se va a levantar siempre y le va a seguir diciendo a este mundo. Incluso las plantas, los animales, esas mismas cosas le van a decir a grito, somos creación de Dios. Leamos Job 12. En el libro de Job vamos a leer el capítulo 12 y vamos a leer desde el verso 7 hasta el 10. Job 12, del verso 7 hasta el 10 dice, y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de esta no entiende que la mano de Jehová los hizo? Ahí te dice, ¿qué cosa de las que son creadas por Dios no sabe que son el resultado de Dios? Ah, pero el ser humano es el único, como Dios le dio raciocinio, es el único que ahora se siente gallito y que puede disputar contra la grandeza y la sabiduría de un Dios eterno. Pero ahí dice muy claro, el hombre seguirá negando la existencia y la creación de Dios, pero la naturaleza misma a gritos le seguirá diciendo, nosotros sabemos que Dios nos hizo. Punto. Entonces, la palabra de Dios nos dice la verdad sobre la creación y la palabra de Dios nos dice la verdad sobre la existencia de la vida y la existencia de Dios. La verdad es atacada con muchas mentiras, pero usted tiene que ser firme en sus convicciones y no ceder. Otro punto en el que la escritura es veraz y está siendo atacada, y seguimos ahí en el Génesis realmente, en el capítulo 1. Hoy se ataca el diseño de Dios. Hay muchas mentiras hoy en cuanto al diseño de Dios. Ya ahora dicen, según algunos sabios, de que por mucho tiempo el ser humano vivió esclavizado bajo la idea de que solo hay hombre y mujer. Y de que ahora el hombre en su pensamiento ha descubierto que ahora el hombre puede ser lo que quiera. Entonces, ya no descartemos eso. Eso es un libro que dice que solo hombre y mujer. Yo digo una cosa, a tal grado hemos llegado, sinceramente. Eso es un ataque en contra de la verdad de Dios. Dios dice en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Primero empiezan atacando el hecho de que no hay tal cosa como solo género, sexo masculino y femenino. Y esto es una mentira que se enseña. Hay universidades que han optado por enseñar eso.
preescolares que enseñan esa mentira atacan el diseño de Dios. El Señor dice, varón y hembra los creó. El Señor hizo un hombre y una mujer. En una conferencia que yo vi donde había una persona que estaba exponiendo su punto de vista para decir que esto es correcto, él dice, las personas homosexuales son hombres anatómicamente, pero mentalmente son mujeres. ¿Cómo es eso? No lo entiendo. Entonces, si yo voy a definir lo que soy por cómo pienso, entonces yo puedo decir, yo soy un asesino, permítanmelo ser. Eso es correcto. Yo puedo decir, yo soy una papa frita. Comiéncenme a decir que eso es lo que soy. ¿Cómo atacan el diseño de Dios realmente? Con razonamientos y cuestionamientos tontos. Dios hizo un hombre y una mujer. La genética no puede mentir. Cuando viene y nace, varón es un varón. Y cuando nace una niña, es una niña. Yo les digo algo. Es correcto que a los niños se les enseñe que escojan en contra de su naturaleza. Y eso es una mentira que hoy está plagando la escuela. Ah, por supuesto. Pero ¿qué pasó en Estados Unidos? Saquemos la Biblia de las escuelas. No enseñen la Biblia en las escuelas, pero quieren enseñar esto. Y quieren enseñar esto para propagar su mentira, para propagar su maldad. Dicen de que uno puede nacer así. ¿Sabían una cosa? Científicamente, médicamente, está probado que eso es una mentira. Usted nace lo que su genética le dice. Su genética le dice que usted es hombre o mujer. Es decir, un ejemplo, usted puede tener el cabello rosado y usted se lo pinta en verde. Su genética le dice, cuando usted se lo pinta en verde, que usted ha escogido algo en contra de su propia naturaleza, porque el color de su cabello es otro. No, no es así. Que se lo pintó y todo eso y quiere que lo acepten, bueno, eso es cierto. Pero que usted quiera decir lo que quiera, no ataque la verdad, por favor, porque la verdad no cambia. Como usted piensa, no define la verdad. Dios ha sido quien determina la verdad. Entonces no podemos andar diciendo estas cosas porque Dios ya definió la verdad y su diseño es perfecto. Ahora, sé que este es un tema de mucha polémica y es un tema muy controversial, pero la verdad de Dios está siendo atacada de muchos puntos. El matrimonio también está siendo atacado. ¿Desde qué perspectiva? Que ahora hombres se pueden casar con hombres y mujeres se pueden casar con mujeres. ¿Eso es correcto? Eso no es correcto. Que la sociedad lo quiera aceptar y lo quiera ver como correcto, pero la sociedad no me dice la verdad. Porque, escuche algo, hay algo que yo le quiero decir. El gobierno o una institución del Estado no regula la verdad. La institución del Estado no creó el matrimonio ni lo instituyó. Quien lo instituyó fue Dios y quien lo regula es Dios. Ellos no se tienen que meter en eso. Ah, claro, pero obviamente como los líderes que están a cargo quieren ceder a lo que el público les pide, pensando que traemos progreso, no traemos progreso, traemos más desgracia. Sinceramente, además, si eso fuera cierto, la naturaleza me dice que eso es ilógico porque la raza humana se va a acabar. ¿Cómo se van a reproducir? Los hombres no pueden quedar embarazados. Los hombres no pueden dar a luz. Las mujeres sí pueden dar a luz porque Dios así las hizo. Y si me dice, pero es que ahora podemos adoptar, bueno, está redefiniendo algo. Pero, ¿qué tiene que hacer un hombre para adoptar? Agarrar el hijo de una mujer que ya tuvo ese hijo y adoptarlo y decir, esto es una familia. Claro, ustedes redefinen la familia, pero Dios ya lo ha dejado establecido. Dios dice en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto no es un ataque a la verdad. Claro que es un ataque a la verdad, pero la verdad de Dios dice, hombre y mujer los creó en el principio y el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Dios lo creó, Dios lo regula. ¿Lo regula el Estado? No, es Dios quien ha establecido estas cosas. Por cierto, quiero hacer un paréntesis y decirle una cosa, que ese tipo de pecado es igual al pecado del adulterio, al pecado de la pedofilia, así se llama los que tienen pensamientos feos hacia los niños. Es igual que la morbosidad y que la pornografía. ¿Saben por qué? Me llama la atención en Romanos, vamos a leer un texto, voy a hacer un paréntesis acá, Romanos 1.
En Romanos 1, hay un texto que nos dice que los hombres se encendieron en su lascivia. ¿En qué se encendieron? Óigalo bien, el resultado del tipo de conducta que se despliega después de que los hombres se encendieron en su lascivia, dice el Señor, cambiaron el uso natural y se hicieron en contra del uso natural. ¿Qué está diciendo el Señor? El resultado de ese tipo de pecado es el resultado de la lascivia. O sea, la lascivia los llevó no solo a conformarse o a estar cometiendo pecado con el sexo correcto, que es la mujer, sino que ahora en su lascivia se encendieron y cambiaron el uso natural con el que es en contra. Ese pecado es el resultado de una distorsión en la mente, es la lascivia. Como el pedófilo y todo otro que se corrompe en esa área, comienza a desarrollar esas cosas a partir de la lascivia. Entonces, Dios nos dice la verdad. En cierta ocasión alguien me dijo, la verdad es una experiencia dolorosa. Tenés razón, en parte. Por eso nadie la quiere escuchar. Pero Dios está siendo atacado de muchos frentes. La familia, el diseño de Dios, la creación de Dios. Hay muchas mentiras que atacan la verdad. Pero la verdad de Dios me dice a mí que todo eso allá es el resultado de la corrupción de la mente del hombre. Cuando la Biblia habla, vamos a pasar a otro siguiente punto. La Biblia niega también que Jesucristo vino. Perdón, la humanidad niega que Jesucristo vino. La gente quiere negar eso. Nos dicen que eso es mentira, que es una mitología, que no es cierto que Dios vino en forma de hombre y comienzan a negar. Hay personas que dicen que eso de Jesucristo es mentira. La Biblia cuando profetizó sobre la venida de Jesucristo, sobre el nacimiento de Jesucristo, la Biblia no estaba adivinando como cuando usted dice, te voy a decir una adivinanza y usted comienza a dar opciones. No, cuando la Biblia profetizó el nacimiento de Jesucristo estaba dando un hecho verdadero. Así de sencillo. No es como nosotros, a ver, adiviname esta adivinanza, ¿qué es? Y usted comienza a decir, el palo, la piedra. Y hasta que de repente le pega, sí, esa era. No, Dios no está diciendo eso. Dios dice, mi Hijo Jesucristo vendrá a este mundo en forma de hombre. Él vendrá. Y las profecías de la Biblia son ciertas, se cumplen. Vamos a leer un texto en Isaías 7:14. Isaías 7:14. En Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y darás a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía fue mucho antes que Jesucristo viniera. Escuche eso, mucho antes que Jesucristo viniera. Y ahora, Él nos está diciendo ahí, es posible que pase así, que una virgen dé a luz y conciba a un niño. Es posible, tal vez pueda ser así. En ningún momento. Dice, va a haber una señal y esta virgen va a concebir a un niño, el cual se llamará Emmanuel. ¿Es una profecía? Sí, pero es un hecho verdadero, porque se cumplió. Mateo 1:23. Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y ya conoce usted, si usted lee el libro de Lucas, usted se va a dar cuenta que la Virgen María concibió el fruto del Espíritu y dio a luz a ese niño, que fue profetizado ¿cuánto? No sé cuántos años antes. Según dicen, fueron como 700 años antes de que Cristo naciera. Fue profetizado, se cumplió. Pero ¿qué nos dicen hoy? Que es mentira, que no es cierto que Jesucristo vino. La verdad de Dios está siendo atacada, pero la Biblia es verdadera. La Biblia no miente, porque ninguna mentira procede de la verdad. La gente quiere negar a Jesucristo, pero yo les voy a decir algo. Eso es un hecho que no se puede negar de ninguna manera, en serio. De ninguna manera. Porque hay evidencias, pero obviamente la gente no necesita evidencia, la gente necesita fe. Porque el problema para que la gente crea no es evidencia, es fe.
porque la gente es incrédula. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijeron a aquel rico que decía, Padre Abraham, envía a uno de mis hermanos o a alguien de mi familia, pues que le vaya a predicar, que se les vaya a predicar, perdón, dice, para que no vengan aquí donde estoy yo? Ya tienen a los profetas, dice, ya tienen todo. Listo. ¿Por qué? Porque ni que salga alguien del infierno, la gente va a creer. Necesitan fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y la Escritura dice, la suma de tu palabra es verdad. ¿Se ha atacado que Jesucristo nació? Sí, se ha atacado. Pero eso es algo que no se puede negar. La historia lo confirma. La historia ha dejado claro que Jesucristo sí vino. La resurrección de Jesucristo es verdadera. Como 500 personas presenciaron. No el hecho en sí mismo, pero sí fueron testigos de ver al Cristo resucitado. Se les presentó como 500 personas después de su resurrección, vieron al Cristo crucificado. Y todas estas cosas que se escribieron no son relatos, son verdades. Jesucristo vino al mundo. Indiscutiblemente dice, grande es el misterio de la piedad. Jesucristo se manifestó en carne. Había un hombre ateo que se propuso en su corazón negar que Jesucristo había venido. Y él empezó a estudiar y a estudiar y a estudiar y a hacer libro tras libro tras libro. Y después de tantos estudios y tanto tiempo de haber emprendido esa tarea de negar a Jesucristo, ¿qué creen que encontró? Encontró a su Salvador. Ahora es un hombre que hace las cosas para Cristo y vive para Dios y proclamar la verdad. Y él dice, ¿cómo pude vivir escondiéndome de lo que todos los días de mi vida era la realidad más presente? Y quería escapar. Yo te voy a decir algo, Dios es tu realidad más presente. Que no lo creas, no te preocupes. Un día vas a decir, toda lengua se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahora la gente no cree y cree que eso es una mentira. Pero un día la verdad la vas a conocer. Espero que la conozcas en vida, porque conociéndola ya muerto es muy tarde. Por eso dice en Eclesiastés, cuando ya muerde la serpiente, ¿para qué sirve el que toca la flauta y la hace bailar si ya te mordió? Lo mismo, si ya te moriste, ya te mató el pecado, ya te condenó, te mandó al infierno, ya no necesitas más nada. Simple y sencillamente espera tu sentencia. Pero mientras vida hay esperanza. Dios es verdadero. La Biblia profetizó verdad cuando habló sobre los sufrimientos de Jesucristo. Vamos a leer en Isaías 53 algunos versículos, no todos. Isaías 53. En Isaías 53 se nos hablan sobre los sufrimientos del siervo del Señor. Vamos a leer en Isaías 53 del 3 al 6. Y comienza Isaías, por cierto, una profecía, mucho antes de que Jesucristo naciera. Una profecía. Dice la Escritura, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Una profecía sobre los sufrimientos del Mesías, del siervo del Señor. ¿Qué dijo Jesucristo en varias ocasiones cuando hablaba con sus discípulos? Es necesario que se cumpla la Escritura. ¿Cuál? Esta. Que el Hijo del Hombre muera, pero que resucite al tercer día. Eso es veraz, eso es verdad. Pero la gente dice es mentira, no puede ser cierto. Eso es verdad, se cumplió la profecía. Pero el problema no está en que a la gente se le den evidencias y pruebas. El problema está en que el corazón del hombre es duro, incrédulo, y no quiere creer. Leamos Lucas 9:22. Lucas 9:22. Miren lo que dice el Señor Jesucristo. En Lucas 9:22, cuando Jesús está anunciando su muerte. Dice, y diciendo,
es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Está diciendo, voy a morir, voy a sufrir, voy a ser desechado, pero es necesario que yo resucite al tercer día. Leamos Mateo 26, 24. Mateo 26, 24 es un paralelo de ese texto que acabo de leer y dice así: a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. ¿Y qué fue lo que se escribió? Lo que Isaías profetizó. Todo, cuando Jesucristo habla sobre algo que le va a pasar a él o algo que se va a cumplir, él dice en la Escritura, como ya está escrito. Ahí dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. En Salmos hay un pasaje que nos dice que el siervo del Señor iba a ser traicionado, que iba a ser entregado. Cuando Judas lo iba a entregar, ¿qué le dijo el Señor? Lo que vas a hacer, andáselo ya. Así de sencillo. Porque ya estaba profetizado. Y yo les hago una pregunta. Si la profecía fue una adivinanza, ¿por qué se cumplió? ¿Por qué se llevó a cabo? Porque la palabra de Dios es verdad. Porque la palabra de Dios es veraz, es confiable. Pero la verdad de Dios se ataca. Dicen que Jesucristo no resucitó, que fue una mentira. Entonces, ¿cómo explicamos el relato de aquel incrédulo que hasta que tocó su costado dijo, ay, Dios mío, Señor mío? Espero que usted pueda ver las marcas del Cristo resucitado para que usted también pueda decir, Dios mío, Señor mío. Si ha sido incrédulo y no ha creído. La gente niega que Jesucristo resucitó. La gente vive diciendo, eso no es verdad, eso es mentira. El Señor está vivo. Él está en los cielos. Podrán negar que Jesucristo no resucitó, pero el testimonio de las almas que han sido cambiadas por Él dirán, mi Señor está vivo. Y Él me resucitó también. Él ha dado vida porque Él resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, todo esto realmente sería un espectáculo. Pero sí resucitó. Y los escritos que están aquí son creíbles. De verdad, son creíbles. Arqueológicamente, históricamente, todo está comprobado. De verdad, comprobado. El que quiera seguir siendo incrédulo, siga siendo incrédulo. Pero aquel que quiera rendir sus pies a la verdad, va a conocer la verdad y será libre. Cuando la Biblia habla sobre la salvación, vamos a otro punto. Cuando la Biblia habla sobre la salvación, la Biblia también dice la verdad. Y es una verdad única. Yo les digo algo. ¿Cuánta gente cree que se puede salvar de muchas maneras? Hay gente que cree que va para el cielo de muchas maneras. No es cierto, existe una única verdad. Solo Jesucristo. Cuando la Biblia habla de la salvación, solamente Jesucristo. ¿Ha sido atacada esa verdad? Sí. Porque ya a la gente se le enseña que se puede salvar llevando comida a los hospitales, siendo una persona ahí medio regular, mentir 5 veces al día y decir la verdad solamente 1 minuto en el día. No es cierto. Somos salvos por obra. Eso es una mentira. No somos salvos por obra. Somos salvos por pagar indulgencias a la Iglesia Católica. No somos salvos por pagar indulgencias a la Iglesia Católica. Somos salvos solamente ¿por qué? Por Jesucristo. Hubo un hombre, creo que fue Confucio, que dijo, es más, todos estos líderes religiosos nunca dijeron ellos ser la verdad. Ellos dijeron, yo solamente soy un hombre que también anda buscando la verdad. Budas no dijo tener la verdad, sino que era un hombre que también quería ayudar a los demás a que encontraran la verdad. Jesucristo sí se aventó y dijo, yo soy la verdad. Yo les diría algo, solo alguien que estaría fuera de mente diría eso. Pero nuestro Señor no. Él era el Dios hecho carne. Él dijo, yo soy la verdad. Y cada vez que Jesucristo habló, Jesucristo no dijo, yo creo que yo también digo la verdad. Por favor, ¿saben una cosa? Jesucristo fue determinante. Él no dijo, yo creo ser la verdad. Yo soy la verdad, dice el Señor. El que cree en mí puede ir al Padre porque no hay otro camino. Solo Jesucristo es el Salvador.
Por eso es que la gente detesta tanto, por eso es que el mundo incrédulo odia tanto esta verdad de Jesucristo. Porque Jesucristo nunca negoció de que Él podría ser considerado como una verdad. No, Él siempre dijo, yo soy la verdad. Hay una prédica que nosotros tenemos en la iglesia que se llama la exclusividad de Jesucristo. Puede escucharla para conocer un poco más sobre eso. Cuando se trata de la salvación, no hay otra manera de ser salvo. Vamos a leer el texto que leyó el hermano, Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué dice? Yo soy la verdad. Vamos a leer Hechos 4:12. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Jesucristo es el único que puede transformar. Jesucristo es el único que salva. Nadie más. Mahoma dijo, yo soy un alma necesitada de redención, como queriendo decir que él necesitaba redención también. Jesucristo no dijo eso. Jesucristo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a redimirnos a nosotros, porque Él no necesitó redención. Entonces, aunque la verdad de la palabra de Dios, aunque la veracidad de este libro sea atacada por muchas fuentes, usted crea por fe. Porque por la fe, muchos hicieron milagros. Por la fe, muchos sacaron fuerza de debilidad. Y por la fe se sostuvo Moisés en Egipto, porque puso sus ojos en el invisible. Por la fe usted va a sobrevivir en este mundo lleno de mentiras, creyendo en la verdad de Dios. De verdad, la verdad de Dios ha sido atacada de muchos frentes. Yo quería solo tocar estos puntos. La creación, la existencia de Dios, la familia, la identidad de género, la salvación, las profecías de Jesucristo. Porque son verdades que la Biblia dice, pero el mundo allá afuera las está atacando. Las está atacando, las está atacando. Dios quiere que usted conozca la verdad y que usted sea libre. Juan 8:32. Juan 8:32 dice así, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Libres. Te va a libertar, de verdad, te va a dar la certeza. Quizás no entiendas muchas cosas, pero la fe más sencilla tiene el poder más grande, porque la fe no es del hombre, la fe ha venido de Dios, porque Dios es quien fundamenta nuestra fe. Yo no fundamento mi fe sobre el positivismo que yo tengo en mi mente, yo fundamento mi fe en la verdad que Dios ha revelado. Y esa verdad es inconmovible. Dios quiere que usted venga, que conozca a Jesucristo, que conozca la verdad y salga del error, del engaño, cualquiera que usted esté. Vamos a leer en 1 Timoteo, capítulo 2, 3 y 4. Primera Timoteo 2, 3 y 4 dice el Señor, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. En cierta ocasión Jesucristo le dijo a los fariseos, yo les he hablado verdad, les he dicho la verdad y no me quieren creer. Hoy a usted se le ha expuesto la verdad. Si usted quiere seguir viviendo en engaño, bajo la corriente de este mundo, usted va a sufrir las consecuencias de este mundo. Este mundo presenta muchas aparentes verdades, pero este mundo está lleno de engaño. Vamos a leer un texto en 1 Timoteo 6:20. Ya son los últimos que le quiero leer. 1 Timoteo 6:20. Pablo exhorta a Timoteo. Y lo exhorta porque Timoteo había conocido la verdad. Y le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada
ciencia. Hoy es muy común que la gente dice que si la ciencia no lo confirma, no lo crean. ¿Y quién dice que la ciencia tiene la verdad? Quien tiene la verdad es Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Colosenses 2:8. Dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Yo les hago una pregunta. ¿Eso que se dice que ahora es correcto que un hombre y un hombre se casen, eso es según Cristo? Eso es según la corriente de este mundo. Y el príncipe de este mundo es el diablo. Dice, nadie te engañe. Porque toda mentira, todo conocimiento que se revela contra el conocimiento de Dios es obra de Satanás mismo. Y Dios dice, miren, que nadie los engañe, creyendo sutileza y hueca filosofía según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y todo esto está atacando la verdad de Dios. Pero dice el Señor, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y termino así. ¿Sabe una cosa? Si hay algo que nosotros necesitamos hoy en día, nosotros los cristianos, más que nunca hoy, necesitamos ser gente de convicción. ¿Saben por qué las iglesias aceptan las propuestas del mundo? Porque no quieren contender por la verdad. ¿Saben por qué las iglesias mezclan un poco del mundo con un poco de Dios? Porque les da miedo la crítica. Pero Dios dijo una cosa: el reino de los cielos lo arrebatan solo los valientes. Solo aquellos que son firmes en sus convicciones y dicen, yo no puedo negociar esta verdad que Dios me ha dejado. El mundo será hostil, será enemigo nuestro, pero el Señor dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Espero que te haya bendecido el mensaje de hoy. Vamos a orar y ponernos en manos del Señor. Padre, gracias por tu verdad, la cual es firme, Señor, y la cual es la única verdad. El mundo tendrá muchas cosas que presentar, Señor, pero si se rebelan contra el conocimiento de Cristo, son falsas filosofías, huecas sutilezas, conforme a la corriente de este mundo. Ayúdanos, Señor, a afirmar nuestra fe en el conocimiento de la verdad y no, Señor, en las cuestiones de la cultura ni del mundo, sino afirmar nuestra fe en lo que la Biblia nos ha enseñado sobre tu persona. Ayúdanos, Señor. Te pido, Dios, que nos lleves hoy a conocer más de tu verdad y a entregarnos, Señor, porque fuera de ella, Señor, vamos a perecer y ser desilusionados por el engaño que hay en este mundo. Pero si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. La verdad está en Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Dios te bendiga.